¿Sí? ¿Se me oye? Pues hermanos, vamos con el tercer tema que hemos titulado Psicomentiras. Pero antes vamos a tener una palabra de oración, ¿sí? Señor, gracias por tu verdad en tu palabra revelada. Te pedimos, Señor, que profundicemos en ella. Tú nos ayudes a interiorizarla de tal manera que podamos ver aquello que no pertenece a ti, que no viene de ti, con suma claridad. Señor, te pedimos que en esta hora tú nos ayudes y abras nuestros corazones y nuestro entendimiento, de manera que podamos comprender tu palabra, que tú, Señor, derribes todo argumento que pueda haber, toda puerta y almena fortificada en nuestro corazón que nos impida acercarnos con nobleza a tu palabra, que tú nos ayudes, Señor, a desbancarlo. Y te pedimos, ante todo, que tú seas honrado, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Un tema complicado el que vamos a estar tocando, que he titulado Psicomentiras, con el deseo de que podamos localizar aquellos bastiones, ¿verdad?, de las ideas del mundo que se han infiltrado como un caballo de Troya dentro del pueblo evangélico y que necesitamos reconocer para ver hasta qué punto lo que estamos creyendo es la palabra de Dios o estamos creyendo supuestos que nos vienen del mundo. En el huerto del Edén, Adán y Eva escucharon la palabra de Dios de forma clara, pero, como decíamos, enseguida entró en escena otra voz, que les estaba ofreciendo otra cosmovisión, otra visión de la vida, que podía parecer coherente, lógica. De hecho, cuando estudias cualquier filosofía, cualquier religión, tiene su coherencia interna, pero que parezca lógico no quiere decir que sea verdadero. Ahí es donde debemos contrastarlo con la palabra de Dios. Se acerca a la serpiente y dice, no moriréis. Dios había dicho, el día que comieres, ciertamente morirás. La serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Podríamos ahí desgranar este primer sermón del diablo, hay muchos a lo largo de la Biblia, este primer sermón del diablo lo podríamos intentar estudiar y hay mentiras, hay medias verdades, hay exageraciones, es un malabarista del engaño, ¿sí? Con todo lo que juega aquí Satanás. Juan 8:48 lo llama el padre de mentira. Y como decía en otra de las ponencias, el hecho de que la serpiente fuera expulsada del paraíso no quiere decir que la serpiente cerrara la boca. No ha dejado de hablar. Desde entonces. Filosofías, religiones, sistemas políticos, mil historias, modas, cualquier cosa que sirva para alejarte de la verdad de Dios, Satanás lo va a inventar. Sucedáneos del cristianismo que nos hacen pensar que estamos en la verdad y realmente estamos llenos de mentira. Y en el caso que nos ocupa, la serpiente quiere alejarte de los recursos de Dios para tu vida, alejarte de la iglesia, alejarte del ministerio de los pastores, alejarte de la oración, alejarte de la santidad, alejarte de la oración. Y lo lamento, pero las psicoterapias lo consiguen. Tengo un artículo en internet, por si lo queréis buscar, que se titula 3 advertencias sobre las psicoterapias. El daño más grande que puede llegar a infligir a una iglesia cristiana. Y os dice eso alguien que estudió psicología, porque estaba convencido de que la psicología era buena para la iglesia del Señor. Y a medida que avancé en mis estudios de psicología, pues el Señor me iba mostrando más y más como aquello se trataba de 2 cosmovisiones que no podían encajar la una con la otra. O aceptaba una y desestimaba la otra, pero las 2 no las podía emparejar. Eran 2 choques de trenes. Uno de los 2 continuaba y el otro descarrilaba. Pero no podía ser. Ambas no podían ser. Así que en el caso que nos ocupa, vamos a estar muy alertas
como un centinela en su garita, sabiendo que el enemigo quiere entrar en la ciudad fortificada, disfrazándose de cualquier cosa. Y la psicología ha entrado como un caballo de Troya. Qué estrategia, ¿verdad? Para vencer toda oposición. Como un caballo de Troya, dentro. Y una vez dentro, entonces en la noche aquel caballo empieza a escupir todos los soldados que estaban escondidos. Y así es como ha entrado en muchas iglesias. De nuevo, Colosenses 2, 8 al 10. Escribe Pablo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tremendamente importante. De nuevo, repitiendo ideas del tema anterior, el Evangelio es mucho más que creer en Jesús para ir al cielo, es creer en Jesús para vivir en la tierra, el tiempo que el Señor te quiera tener aquí, en ese aspecto pasado, presente y futuro de nuestra salvación. Colosenses 1, 9 y 10, para que andéis como es digno del Señor. No es solo ir al cielo, es andar en esta vida como es digno del Señor, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuidado, por tanto, con esas filosofías y huecas sutilezas de las que habla el apóstol Pablo. Hemos de estar convencidos de que el Señor Jesucristo basta, la palabra del Señor basta, y hemos de estar alerta de todas esas filosofías que pueden venir del mundo, mentiras que quieren meterse dentro de la iglesia. Estoy convencido de que igual como el apóstol Pablo habló en sus cartas con contundencia sobre los judaizantes y Juan habló sobre los gnósticos, si los apóstoles escribieran una carta a la iglesia de hoy, epístola a los granadinos, ¿sí? Hablaría del peligro de las psicoterapias, porque es una de las más grandes amenazas que tenemos y debilitan a la iglesia del Señor. Algunas aclaraciones antes de entrar directo con el tema. Algunas aclaraciones que quisiera hacer. En primer lugar, por muy convencido que estés de que la psicología es buenísima, de que como cristianos hemos de arroparla y hemos de creer en ella y enseñarla, y por muy convencido que estés, por muy en contra que estés de todo lo que voy a decir a partir de ahora, te invito a que escuches. Porque va a ser muy raro que vuelvas a encontrar una oportunidad como esta en la cual se desmenuza y se disecciona de arriba abajo a la psicología. Aprovecha para escucharlo y luego medítalo en tu corazón. ¿Sí? Baja la guardia, escucha los argumentos, medítalos en tu corazón. Segunda aclaración, no estoy hablando de alguien, estoy hablando de algo. Llevo más de 20 años enseñando sobre este tema y nunca he mencionado un nombre propio. No me refiero a personas, me refiero a filosofías, doctrinas, creencias. ¿Sí? Y hay, seguro, cristianos que están convencidos exactamente de lo contrario de lo que voy a decir yo. Y harían otra conferencia paralela a la mía, de hecho las hacen, defendiendo a capa y espada lo que es la psicología. Y no voy a dudar ni de su honradez, ni de su nobleza, ni de que son hermanos en la fe. Solamente voy a decir que están totalmente equivocados. Pero lo cortés no quita lo valiente. No estoy poniendo en duda su calibre espiritual. Simplemente como están equivocados en ciertas doctrinas, lo están muy equivocados en esta. Creo que es nocivo adoptar la psicología dentro de la iglesia. En tercer lugar, puede haber usos apropiados de la psicología. En el deporte, en la educación, en la pedagogía, en los recursos humanos. Puede haber usos apropiados también de la psiquiatría. Hay asuntos que son orgánicos, que necesitan de una medicación. Bien, cuando se demuestra claramente, ese es otro tema, que es un asunto del cuerpo, entonces se aplica una medicación que alivie esos síntomas. Así que, en último lugar, todo lo que voy a estar diciendo cuando me refiero a psicología es hablando a lo que entendemos coloquialmente como psicología, o sea, las psicoterapias. Hablar al corazón, a los asuntos que la palabra habla, del temor, de la ansiedad,
de la tristeza, todos asuntos que nosotros llamamos espirituales. Quería enmarcar un poco el tema antes de abordarlo. Y hace esta pregunta, creo que es reveladora. ¿Cómo aconsejaba la Iglesia del Señor antes de que aparecieran las psicoterapias? Llevamos 2000 años de cristianismo y las psicoterapias tienen como mucho, si me apuras, 200 años. Desde el psicoanálisis de Freud o de la psicoterapia o de la psicología experimental de Wundt o algunos. Bueno, yo me eduqué en una facultad que era conductista y trazan el nacimiento de la psicología en 1879, en el laboratorio de Wundt. 200 años, frente a 2000 de cristianismo. Entonces, ¿qué hacía con estas luchas del corazón? ¿Qué hacían los cristianos de la iglesia primitiva? ¿Qué hacían los cristianos en la Edad Media? O en la época de la Reforma, o los puritanos ingleses, que son conocidos como los médicos del alma. Qué hermoso leer los puritanos ingleses, os lo aconsejo mucho. Flavel y Jeremiah Burroughs y todos estos hermanos que escribieron de forma pastoral cuando no existía la psicología. Owen, no habían nacido tal cosa como las psicoterapias y cómo la palabra del Señor la aplican a todos los asuntos. Baxter, espectacular. Lo que haya traducido al español, y si leéis en inglés mejor, todo lo que haya sobre los puritanos ingleses es palabra del Señor aplicada a los corazones de una forma maravillosa. ¿Cómo aconsejaba la Iglesia del Señor cuando las psicoterapias no existían? Porque ahora tenemos en círculos evangélicos muy asumido que directamente a la psicología. ¿Qué hacía la Iglesia del Señor cuando no había todo eso? No, es que los asuntos que entonces estamos batallando hoy son mucho más duros que los de entonces. ¿Sí? ¿De verdad? Madre mía, si vieras las biografías de algunos, William Carey, ¿verdad? Cómo perdió 1, 2 esposas, 6 hijos, se quemó todo tu trabajo en la India. ¿De verdad? ¿Los asuntos de entonces eran menos duros que los de ahora? ¿Podemos el grito del cielo porque se nos ha estropeado la lavadora? ¿Sí? No, la vida parece que era mucho más dura entonces que no ahora. No es justificación decir, bueno, la vida es más dura ahora, entonces necesitamos de esos. Y Dios en su providencia nos ha dado la psicología. Menuda barbaridad. El Señor nos ha dado la palabra. Por tanto, vamos a estructurar el tema en 6 psicomentiras que entiendo que son caballos de Troya para introducir la psicología dentro de la Iglesia. Perdonad si en algún momento uso un lenguaje un poco teológico, pero espero que no perdamos el hilo con respecto a estas 6 psicomentiras. Todas ellas muy importantes de localizar. La primera, la habíamos mencionado en un tema anterior. Primera psicomentira. Somos espíritu, alma y cuerpo. Somos espíritu, alma y cuerpo. Esa visión tripartita. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado, verdad? Sí, somos espíritu, alma y cuerpo, como Dios, porque somos creados a imagen de Dios, y Dios es trino, entonces es como una pequeña trinidad en nosotros, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Es ese un argumento bíblico o es un mito? Esta idea tripartita de la persona la popularizó un psicólogo cristiano, Clyde Narramore, a final de los años 50, con su anuncio, dice literalmente en una de sus obras, si tienes un problema físico debes ir al médico, si tienes un problema espiritual debes ir al pastor, si tienes un problema del alma, véase psicológico, porque psique es alma en griego, ¿verdad? Debes ir al psicólogo. Introdujo ese concepto y usó esa visión tripartita de la persona para justificar o legitimar el uso de la psicología por parte de los cristianos evangélicos. Pero no es cierto. No somos espíritu, alma y cuerpo. Por tanto, la psicología no tiene un terreno propio donde construir su casa. Es el terreno del pastor. Y nosotros estábamos antes.
Hablan de intrusismo profesional cuando los pastores nos metemos en ciertos asuntos. El intrusismo profesional es al revés. Los pastores estábamos antes, el psicólogo es el que se está metiendo en nuestro terreno. Hay un solo pasaje en las Escrituras, 1 Tesalonicenses 5:23. 1 Tesalonicenses 5:23. Un solo pasaje en las Escrituras donde sale esa distinción espíritu, alma, cuerpo. Dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este es el único pasaje. Primera señal de alerta en nuestra exégesis bíblica. No fundamentes una doctrina en un solo versículo. Es primera señal de alerta. Que sea, ¿verdad?, el todo de la palabra que apunta en esa dirección. En cambio, los que quieren defender la presencia de la psicología en la Iglesia toman este versículo y de este versículo hacen toda la antropología bíblica. Somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Dónde más encontramos que somos espíritu, alma y cuerpo? En ningún otro sitio, en la palabra. Al contrario, si vemos otros versículos, Deuteronomio 6:5, nos encontramos con una tricotomía diferente. Dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Aquí ha desaparecido el espíritu. Es otra tricotomía diferente. Una más, Mateo 22:37. Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esta es otra tricotomía diferente. Incluso hay una cuatricomía, si me apuras. Marcos 12:30. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Aquí hay 4. A ver, ¿qué quedamos? Somos 3 elementos, somos 4 elementos. ¿En qué se compone la persona humana? La conclusión es que ninguno de estos versículos pretende ser un tratado de antropología. Son una enumeración de términos. Los escritores bíblicos usan 3, como pudieron usar 4, o 5, o 6. Tú cuando quieres describir el todo de la persona, dices que todo tu ser, toda tu alma, todo tu cuerpo, todo tu espíritu, toda tu carne, toda tu sangre, todo tú. Están intentando describir el todo de la persona, pero no están haciendo un tratado de antropología. Son enumeraciones para describir lo material y lo inmaterial de la persona. Lo físico y lo no físico, que llamamos espiritual, que el mundo quiere llamar psicológico. Y al final estamos convencidos de que es en la palabra del Señor donde encontramos respuesta. ¿De cuántos ingredientes estamos entonces formados? Mi esposa es muy buena cocinera y sobre todo le gusta hacer pasteles cuando es el cumpleaños, etc. Y si probaras alguno de los pasteles que cocina, le preguntaras, ¿qué has puesto? ¿Qué ingredientes tiene? ¿Verdad? Empezaría a decirte, pues mira, tiene azúcar y tiene chocolate y tiene harina y tiene... Pero la mejor manera de saber los ingredientes que has puesto, ¿cuál es? Estar en la cocina con ella. Así que si vamos a la cocina de Dios, que es en Génesis, vemos que Dios toma polvo, barro, para formar al hombre, y cuando tiene ese muñeco de barro que es Adán, sopla en él aliento de vida. ¿Cuántos ingredientes hay ahí? 2. Hay uno físico, que es este que podéis ver, y hay uno no físico, que es el aliento de vida que Dios da. Y eso es lo que encontramos a lo largo de todas las Escrituras, con sus términos sinónimos. Da igual los que usemos. Hay un yo físico, exterior, como dice Pablo, y un interior que se renueva de día en día. ¿Sí? Hay uno exterior, que llamamos cuerpo, que llamamos sangre, que llamamos carne, pero nunca pensaremos que esos términos se están refiriendo a 2 cosas diferentes. Yo no digo tengo un cuerpo y tengo una carne. ¿Verdad que no? Según el contexto y la connotación, usaré el término cuerpo y el término carne. Carne tiene un sentido más pecaminoso, ¿verdad?, que cuerpo. Del mismo modo usamos alma y espíritu, como usamos hombre interior, mente, corazón,
que es el término que engloba toda la vida interior de la persona. Corazón es el término más usado a lo largo de la Biblia. Como decía un teólogo, creo que era Charles Hodge, alma, espíritu, mente, son provincias del corazón. Corazón es el término que engloba toda la vida interior. Por tanto, estamos compuestos de dos ingredientes, uno físico y uno espiritual, tan unidos que no sabemos dónde empieza uno y acaba el otro. De hecho, la separación de ellos dos es la muerte. No se pueden separar. Hay lo físico que incide en lo espiritual que incide en lo físico, somos un dúplex, inseparable, ¿sí? Tampoco tenemos una visión gnóstica o griega, somos un alma encerrada en un cuerpo. No estás encerrado en un cuerpo, tú eres un cuerpo y eres alma. Ambas cosas de forma inseparable. Así que, primer mito, no somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un yo físico y un yo espiritual. Segunda psicomentira. Esto se va poniendo cada vez más feo, ¿sí? Así que aprovecharos los cinturones. Segunda psicomentira. La psicología es una ciencia. La psicología es una ciencia. Claro, si la psicología es una ciencia y estamos aquí criticándola, quedamos como anticientíficos, ¿verdad? Retrógradas, cavernícolas, yendo en contra del progreso y del intelecto. Pero si la psicología no es una ciencia, sino que es una filosofía, entonces estamos en todo el derecho del mundo de criticarla, igual como analizamos diferentes filosofías de vida, religiones, sectas, del mismo modo podemos hablar de los postulados de la psicología. Rechazamos la filosofía griega, rechazamos las religiones orientales, del mismo modo podemos escuchar qué es lo que dicen las psicoterapias y rebatirlas con la palabra del Señor. Quisiera dejaros solo dos evidencias de por qué pensamos que no es una ciencia. Dos evidencias. En primer lugar, primera evidencia de que no es una ciencia, y es que no hay una psicología. Hay muchas psicologías. A mí me gusta ponerlo con P minúscula y con S al final. En una ocasión un joven vino a hablar conmigo y dijo, David, oriéntame porque estoy pensando en estudiar psicología. Le dije, ¿cuál? El pobre se me quedó a cuadros. Psicología, me dijo, ¿cuál? ¿Cuál de las 300 escuelas que hay ahí fuera? Terapia familiar, cognitiva conductual, psicoanálisis, Gestalt, ¿cuál? Sería impensable aplicar ese mismo planteamiento con cualquier ciencia, ¿verdad? Si alguien te dice, voy a estudiar arquitectura, ¿cuál? Hay una arquitectura, ¿verdad? Hay una medicina, hay una física, hay una botánica, pero no podemos decir lo mismo de la psicoterapia. No hay una escuela, no hay algo homogéneo, no van al unísono. Hay más de 300 escuelas diferentes y los más grandes psicólogos de la historia estaban en desacuerdo entre ellos con respecto a cuál es el problema del hombre y cómo abordarlo. Y cada uno entraba con una nueva corriente y ha ido por modas. El conductismo quedó atrás, luego el psicoanálisis, luego el cognitivismo y el humanismo y etcétera, etcétera, moda tras moda. Hice mi practicum clínico en un hospital de Barcelona y me dejaron observar cómo los diferentes psicólogos y psiquiatras hablaban de casos en concreto y yo estaba sorprendido, me los miraba, eran 6, 8 y digo, si entre ellos no se pueden poner de acuerdo, ¿qué esperanza hay para el mundo? Aquí no hay unidad ninguna. Bueno, desde la terapia familiar lo que deberíamos hacer, bueno, sí, desde mi perspectiva psicoanalítica lo que deberíamos hacer, bueno, creo que aquí un abordaje cognitivo-conductual sería el mejor porque, y ellos, había 6 psicólogos y había 6 opiniones respecto al mismo caso. No hay unidad, no hay una psicología. Como os decía, donde yo estudié es una de las catedrales del conductismo, entonces la corriente mayoritaria es el conductismo, pero yo quería tomar algunas materias de otras perspectivas, sobre todo me interesaba el psicoanálisis, así que tomé todas las asignaturas de psicodinámica que pude,
Y entonces recuerdo una clase donde la profesora de psicoanálisis llenó la pizarra de términos psicoanalíticos, ¿verdad? Contratransferencia, neurosis, proyección, mientras iba explicando, entusiasmados ahí tomando nota. La siguiente clase era psicología experimental, que era muy conductista. Llega el profesor y cuando vio todos los términos psicoanalistas en la pizarra, tomó el borrador y dijo, ¡ja! Cuentos de hadas. Y borró la pizarra en medio de las risas de todos los compañeros. Aquello fue revelador para mí. Y estoy en la facultad de psicologías. No de psicología. Psicologías, donde no hay acuerdo entre ellos. Escribe el psicólogo Roger Mills. El campo de la psicología hoy día es literalmente un embrollo. Circulan tantas técnicas, métodos y teorías como investigadores y terapeutas hay. He visto personalmente cómo terapeutas convencían a sus clientes de que todos sus problemas procedían de sus madres, las estrellas, su constitución bioquímica, su dieta, su estilo de vida, incluso del karma de sus vidas pasadas. Ese es el campo de la psicología hoy. No hay una psicología, no hay un acuerdo. Por tanto, ¿cómo llamarlo una ciencia? El segundo aspecto importante de por qué creemos la psicología no es una ciencia es porque está cargada de subjetivismo. Cargada de subjetivismo. Para empezar, no hay pruebas médicas para diagnosticar. Siempre se parte del supuesto de que hay un trastorno emocional que es debido a un desajuste químico, que no se comprueba. No hay forma de comprobarlo. Claro, si no se cree en el alma, sino creen que eres un cuerpo, eres solamente un organismo, cualquier ansiedad o temor que estés atravesando es debido a que algo no funciona bien a nivel bioquímico. Por eso enseguida pues recetan los psiquiatras medicación para ajustar ese desajuste químico, pero no se puede comprobar. Los trastornos que aparecen en el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico, esos trastornos, ¿verdad?, se deciden por votación. El caso más sonado fue en 1973, cuando en el DSM-2 se votó a mano alzada que la homosexualidad ya no era un trastorno, sino que era una conducta. En el DSM-1, la homosexualidad aparecía en el capítulo de parafilias, o sea, trastornos de la sexualidad. Dicho de otro modo, un homosexual era un enfermo mental. En el DSM-2, que curiosamente la Asociación Americana de Psiquiatría celebró su congreso en San Francisco y el colectivo gay boicoteó el congreso tanto como podamos imaginarnos, a mano alzada, sin pruebas científicas ningunas, la Asociación Americana de Psiquiatría votó a mano alzada que la homosexualidad ya no era una parafilia, era una conducta. Y salió. Y a partir del DSM-2 ya no aparece. No parece muy científico, ¿no? Imaginas un congreso de oncólogos que votaran a mano alzada, el cáncer de próstata ya no es una enfermedad. A ver quién vota, retirémoslo del manual. Y las pruebas y las evidencias, ¿y por qué? Ya no es una enfermedad. No tiene nada de científico. Los criterios son subjetivos. ¿A eso no lo podemos llamar ciencia? Según el DSM actual, ya me he perdido, creo que van por el 5R, ¿sí? Según el DSM actual, si presentas una serie de síntomas por más de 15 días, te diagnostica una depresión. ¿Por qué 15 días? En DSMs anteriores eran 3 meses. ¿Por qué 15 días? Voy a ser malo, porque puedes diagnosticar a más gente. Porque la industria tiene más clientes. Es más fácil diagnosticar a alguien con una depresión, si los criterios son solo 15 días. Además, trastornos o síntomas tan etéreos como falta de sueño o dormir mucho, o tener mucho apetito o tener poco apetito. Tú vas leyendo aquello y dices, los tengo todos. Entonces, es tan sencillo y además, pruebas médicas, ninguna. Es una conversación entre el psicólogo y él. Es que incluso puedes fingir lo que tú quieras.
Es impensable a nivel médico fingir una dolencia, pero a nivel psicológico es la conversación, es la apreciación personal, absolutamente subjetivo. Todos los criterios son subjetivos. Cuidado, la palabra de Dios nos advierte sobre el peligro que puede tener la mentira que toma forma de ciencia. Cuidado. El hombre hace ciencia, pero el entendimiento del hombre está afectado por el pecado. Según la ciencia de hoy, venimos del mono. Según la ciencia de hoy, no hay distinción entre hombre y mujer. Según la ciencia de hoy, podemos llegar a tantas cosas. Y la psicología se presenta como ciencia, que podemos poner en tela de juicio. Las psicoterapias son más bien filosofías de vida, creadas por ateos, que querían dar un entendimiento de la vida. Freud, Skinner, Watson, y esas filosofías no las podemos llamar ciencia. En todo caso, pseudociencia o religión o filosofía. Recuerdo también durante mi tiempo de practicum, la tutora que tuve, una psicóloga encantadora, Victoria, muy amable. Guardo un bonito recuerdo de ella. Psicóloga, psicoanalista, y me dejaba entrar muchas veces y compartía sus casos conmigo. Y hubo un caso en concreto que recuerdo, era una familia con un niño pequeño y yo veía lo que cristianamente yo hubiera dicho a esa familia, ¿verdad? Y me latía el corazón. Y ella, toda pausada, haciendo psicoanálisis de la familia, ¿verdad? Acabó la sesión, se fue aquella familia, mi cara de frustración debía ser un poema, porque se me quedó mirando y dice, David, no estás muy convencido, ¿no? Y dije, lo siento, no estoy muy convencido. La siguiente frase no tiene desperdicio, lo que me dijo. No te preocupes, un día encontrarás tu sistema y ayudarás a mucha gente. ¡Wow! A ver, en el primer momento me fui aliviado. Me fui para casa pensando, qué bien, no tengo por qué abrazar el psicoanálisis, ¿verdad? Porque no me convence. Pero mientras iba yo hacia casa pensé, ¿cómo que mi sistema? Esto es absolutamente subjetivo. Es como tú crees que puedas ayudar y como el otro cree que estás siendo ayudado. Si tú estás feliz a la hora de ayudar y el otro está feliz a la hora de ser ayudado, ya está. Eso es bueno. Ay, eso no me encaja a mí con los postulados de la palabra de Dios. Podemos estar todos absolutamente equivocados. Encontrarás tu sistema y ayudarás a mucha gente. Tremendamente peligroso. Por tanto, segunda psicomentira, la psicología es una ciencia, no, es una filosofía de vida. Tercera psicomentira, la psicología es revelación general. Algunos dicen la psicología es revelación general, o sea, un mensaje de parte de Dios, escrito en la naturaleza. Que encontramos la verdad de Dios, por tanto, en la Biblia, que es la de revelación especial, y dicen algunos, también la podemos encontrar en la naturaleza, en la medida en que hacemos ciencia y descubrimos nuevos hallazgos, encontramos la revelación de parte de Dios. Es lo que se llama el mito de los dos libros, la Biblia y la naturaleza. La Biblia y la ciencia, entre comillas. Que tenemos revelación especial en la palabra de Dios y revelación general en la creación. Y que investigando descubrimos verdades. Qué peligroso, ¿verdad? ¿Nos suena algo a esto de los dos libros? ¿No nos suena al tiempo de la Reforma? Poner al mismo nivel de la palabra de Dios la sabiduría humana. Así pues, si la psicología es revelación general, creen que los descubrimientos que hagamos en el campo de la psicología son también verdad de Dios y son puestas al mismo nivel que la palabra de Dios, que la Biblia. Tremendamente peligroso lo que estamos diciendo. En primer lugar, tremendamente peligroso porque revelación, como decíamos en otro tema, no es algo que podamos descubrir.
es algo que nos es dado, si no deja de ser revelación. Imagina que te voy a decir un secreto, y tú me dices, dime, adivina. Mira, ¿pero me vas a decir el secreto? Sí, te digo un secreto, adivínalo. Pero o me lo dices o no me lo dices, pero si lo tengo que descubrir, ya no me lo estás diciendo. Entonces aquí hay una contradicción de términos. ¿Qué es revelación? Revelación es lo que Dios nos da, que nosotros nunca, jamás pudiéramos alcanzar a saber. Eso es lo que Dios nos da. Y hay una revelación general, escrita en los cielos, en la naturaleza, que transmite un mensaje respecto a quién es Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La revelación general no nos dice nada de psicología. Nos habla respecto a Dios y su carácter. Es teológico el mensaje. ¿De quién habla la revelación general? De Dios, de su poder, de su grandeza. Todo lo que puedas descubrir haciendo ciencia, solo te va a hablar de Dios. Su perfección, su creatividad, su poder, su carácter, su generosidad. Es de Él que nos habla la revelación general. No nos habla de ti y de mí. Que Dios es grande, que es majestuoso. Por tanto, el cristiano hace ciencia. Claro que hace ciencia y se maravilla. El bioquímico, el botánico, el zoólogo, cualquier ciencia que el cristiano haga, en la medida que profundiza en esa ciencia, dice, ¡wow! ¡Qué grande es el Señor! Fíjate qué diseño, fíjate qué perfección, fíjate cómo funciona esto. El cristiano que hace ciencia solo se maravilla y se maravilla y se maravilla y se maravilla cuando más profundiza. Pero nos habla de Dios, de su carácter. Y lo que nos dice la naturaleza respecto a Dios es evidente. No nos habla respecto a nosotros mismos. La naturaleza no nos da psicología, sino teología. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Disfruta de contemplar la naturaleza, pero para decirle cosas bonitas al Señor. ¡Wow! ¡Qué creatividad! Mira las estrellas, mira el firmamento, qué grande es el Señor. Mira qué variedad de flores, mira qué variedad de frutas, qué creatividad la del Señor. Solamente te puedes maravillar de su carácter. Así que aquellos que creen que con los descubrimientos científicos podemos descubrir cosas con respecto a nosotros y hacer psicología, están añadiendo a la palabra de Dios. Y yo no sé en tu Biblia, pero yo tengo 66 libros, no hay 67. ¿Tú tienes ahí un evangelio según Freud? No, ¿verdad? En absoluto. Y de nuevo, si creemos, como algunos evangélicos creen, que hay que añadir de la revelación general, hay que añadir a la revelación de las Escrituras, estamos volviendo a la Edad Media. Y necesitamos de otra reforma. Porque es exactamente lo que sucedió. Estoy convencido que necesitamos una nueva reforma para apartar toda esa sabiduría humana lejos de la palabra de Dios. Sola Escritura. Sola Escritura. Por tanto, no, la psicología no es revelación general. Cuarta psicomentira, y esta es tremendamente difícil de discriminar. Cuarta psicomentira, la psicología es gracia común. Perdonad que uso muchos términos teológicos. La psicología es gracia común. Cuidado, cuidado. ¿Qué es la gracia común? El favor inmerecido de Dios para con todos. Dios hace llover, como ayer, sobre justos e injustos. El agricultor, que hay sequía, y el agricultor cristiano ora al Señor, llueve y dice, gracias Señor, has escuchado mis oraciones, no voy a perder la cosecha. Su vecino, que es ateo, dice, ¡oh, qué suerte! Al final llovió. Pero ¿no cayeron las mismas gotas de agua en un campo y en el otro? ¿No van a recuperar la cosecha uno y otro? Y uno dará gracias al Señor y el otro ni nombrará su nombre. Dios hace llover sobre justos e injustos. La gracia común es esa doctrina mediante la cual entendemos por qué Dios es bueno
con los impíos, no solo con los cristianos. Y es bueno con los impíos porque Él es bueno y porque hace bien a su iglesia. El apóstol Pablo oró en ese barco que iba a naufragar y el Señor salvó la vida de Pablo y de todos los marineros que estaban con él. Él les dijo, no vamos a perder ninguna vida, solo la nave, y naufragaron en Malta, ¿recordáis? Del mismo modo, hay bendición para su iglesia, para su pueblo, porque Dios quiere que su iglesia continúe y que el plan de salvación continúe adelante, tiene una misión para con nosotros. Y en medio de los incrédulos están también los cristianos. Cuando llueve sobre el campo, crece el trigo y crece la cizaña. De la misma manera. Por tanto, cuidado con esta expresión. La psicología es gracia común. ¿Hay gracia común en el despacho de un psicólogo? Claro que sí. Claro que sí. Si el psicólogo es amable, si hay calidez personal, si te escucha atentamente, la persona se sentirá bien, respetada, comprendida, aliviada. Saldrá de aquella consulta diciendo, ¿cuánto me ha ayudado? Pero también te ayuda una aspirina, ¿verdad? A tu dolor de cabeza. Aunque nunca tengas un diagnóstico. Y tomas una aspirina al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y alguien te dirá, escucha, puedes tener algo más serio aquí, más profundo. No, pero es que la aspirina me va bien. Ya, pero hazte un escáner, hazte un TAC, hazte algo, ¿no? ¿De dónde viene ese dolor? Así que esas consultas al psicólogo son solo aspirinas, anestesia para el alma, para sentirnos bien por un ratito. ¿Hay gracia común? Claro, porque Dios ha inventado las relaciones humanas. Claro que hay gracia común. No te extrañe que alguien vaya al psicólogo y diga, me ha ido tan bien, porque nos desahogamos, porque nos escuchan, porque hay una palabra amable. Pero cuidado, porque lo mismo puede suceder con el musulmán que le va a la mezquita y habla con el imán. Y dice, tengo este problema, y le ayuda en su matrimonio, o con la educación de sus hijos, o me ha ido tan bien hablar con el imán. ¿Vamos a recetar el Islam? Lo mismo sucede con el católico que va a confesarse. Lo mismo sucede con el ateo que habla con un buen amigo. Hay gracia común en las relaciones humanas. No es copyright de la psicología. Y la gracia común que haya en el despacho de un psicólogo sobreabunda en la iglesia del Señor. Entre nosotros. Hay gracia común en la amistad. Hay gracia común en el desahogarse. Hay gracia común en la escucha, en la calidez. En las relaciones humanas hay descanso para los corazones. Lo que pasa es que cada vez hay menos amistad. Tenemos 15.000 amigos en Facebook y ninguno en la vida real. Me siento agobiado, frustrado, llamar a un amigo, ir a tomar un café, conversar con él. Eso es un alivio tremendo. Es de ánimo. Que sea en el Señor, que tenga palabras de parte del Señor para tu corazón. Cuidado. Lo que encontramos en el despacho de un psicólogo es gracia común, sí, pero no. Cuidado, porque puede haber mucha religión, puede haber mucha fe compartida, humanismo mezclado con esa gracia común. Una pastoral sin Dios. Una pastoral sin Dios. Me pasó algo divertido en esta semana. Mi hija Elizabeth, 18 añitos, está estudiando audiovisuales, ¿no? Y tenía que hacer una pequeña película, como un documental, ¿no? Y tenían un guión con sus compañeras de trabajo y me dice, papá, ¿podemos usar tu despacho? Porque vamos a filmar algo, ¿no? Sí, claro que sí, adelante. Y entraron ahí con la cámara, el trípode, ¿verdad? Preparándose para filmarlo. Y dice, papá, ¿puedo quitar la Biblia? Y digo, sí, ¿por qué? No, es que la escena es un psicólogo que está hablando con... Ya, sí, bien, quita la Biblia, quita la Biblia. Y al final eso es lo que Freud tenía en mente. Freud, en Austria, país católico, él de tradición judía, lo que Freud pretende es crear una pastoral sin Dios. Toma el despacho pastoral, saca la Biblia, el arrepentimiento, la oración, el Espíritu Santo. ¿Qué tienes? El despacho de un psicólogo. Es una pastoral sin Dios. No es de extrañar que los países que han producido el mayor número de corrientes de psicoterapia sea en Europa y en Estados Unidos. Es herencia del cristianismo.
Permitidme esta expresión, la psicología es la hija pródiga del cristianismo, que le dice a la fe cristiana, dame mi parte de la herencia, pero para mí, Dios, has muerto. La psicología es la hija pródiga del cristianismo, que toma lo que le conviene del cristianismo, pero rechaza al Dios del cristianismo. Las psicoterapias no crecen en países musulmanes, ni budistas, ni hinduistas. Crecen en Occidente, donde hay raíces cristianas. Es la pastoral sin Dios. Exactamente eso es lo que Freud tenía en mente. Así que en el momento que el psicólogo empieza a compartir de sus consejos, su visión de la vida, cómo aliviar la ansiedad, cómo solucionar tu problema matrimonial, en el momento que comparte su visión de la vida, ahí ya no estamos hablando de gracia común, ahí estamos hablando de religión. Religión natural sería el concepto más técnico. La religión que el corazón inventa. Porque hay religiones en el mundo inventadas por los corazones. Porque el ser humano necesita que el mundo sea coherente. Por eso inventa religiones. La única religión no inventada es el cristianismo. Pues nos ha sido dada por Dios, no inventada por nosotros. Cuidado entonces, porque está mezclada la gracia común con la filosofía. Hay gracia común cuando un psicólogo te dice, entiendo cómo te sientes, no es justo que te traten así, puedes confiar en mí, voy a decirle a tu esposo que te hable con respeto. Hay gracia común ahí. Pero hay humanismo cuando dice, busca tu felicidad porque es lo más importante. Tú mereces ser feliz. Mereces que te respeten cuánto vales. Haz crecer tu autoestima. Encuentra tus propias respuestas en tu corazón. Y está continuamente mezclado lo que habla el psicólogo de gracia común, que es relaciones humanas inventadas por Dios, con humanismo. Por eso al observar la gracia común que hay en la psicología, algunos cristianos dicen, pero la psicología dice cosas que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué no leemos la Biblia? Y desestimamos la psicología. Recuerdo una conferencia a matrimonios que iba a hablar, iba con otro conferenciante que no abrazaba la consejería bíblica en absoluto. Me dice, ¿cuál es tu tema, David? Le digo, el amor. Me dice, ¿vas a hablar de Eric Fromm? Le dije, no, voy a hablar de Salomón. Me salió del alma. ¿Por qué voy a hablar de Eric Fromm? Un psicólogo más. Y la inercia de los hombres es, parece más técnico y más sofisticado, ¿verdad? Buscar algún psicólogo de moda que hable de aquel tema, cuando la sabiduría del Señor la tenemos aquí, por excelencia. No, voy a hablar de Salomón y de Cantar de los Cantares. Esa es mi conferencia para los matrimonios. Cuidado, porque en la gracia común puede haber psicología, pero la gracia común que puede haber en el despacho de un psicólogo sobreabunda en la iglesia del Señor. Sobreabunda en la iglesia del Señor. En la psicología puede haber cambio, alguno diréis. Yo he visto gente que ha cambiado. Bueno, yo también he visto gente que se ha convertido en muchas religiones y ha cambiado. Recuerdo en mi época de joven, hace unos cuantos años, que compartí el Evangelio con una compañera de instituto. Y al cabo de un tiempo me dice, David, te tengo que presentar a mi hermana. Ella estaba muy preocupada por su hermana porque estaba en drogas y no sé cuántas malas amistades. Te tengo que presentar a mi hermana. Ha cambiado, se ha hecho de los tuyos. Y yo, ¿será verdad que ha conocido el Evangelio? Sí, claro, quiero conocer a tu hermana. Entonces había un día una salida al teatro, creo recordar, me presenta a su hermana, y converso con ella 4 palabras, se había hecho mormona. Pero es verdad que había cambiado. ¿Eso quiere decir que vamos a recetar el mormonismo a todas las personas que necesiten cambiar? ¿Nos damos cuenta de la paradoja que estoy intentando llevar a lo absurdo? ¿Vamos a caer en el pragmatismo de decir, si esto funciona y la gente cambia, será bueno? No, ¿no será un engaño más de Satanás? No nos vamos a conformar con predicar el mormonismo o el islam, como tampoco vamos a pregonar las psicoterapias de este mundo, que son religiones de vida. Vamos a hablar de el verdadero cambio que es Cristo y no otra cosa.
Cuidado, porque el cambio muchas veces se da porque hay una conversión, pero una conversión a religiones falsas o una conversión al humanismo. Al final, el cambio que pregona la psicología es el cambio que produce la fe en ti mismo. Y hay cambio cuando la persona empieza a confiar. Se llena de fe, pero fe en uno mismo, en que yo puedo manejar mi propia vida. Como Iglesia del Señor no nos podemos conformar con eso. Porque el todo de la vida no es ser felices, es ser santos. Como Iglesia del Señor no nos vamos a conformar con otra cosa que conducir a las personas a los pies de Cristo. Recuerdo una hermana, hace unos años, la estaba yo exhortando porque quería casarse con un incrédulo. La estaba exhortando, la hice llorar, ¿verdad? Bueno, tengo una montaña de Kleenex yo en mi despacho, ¿verdad? Porque nada más entra alguien, le pongo los Kleenex delante, porque hago llorar a todo el mundo, no sé qué hago, ¿verdad? Pero la hermana acabó llorando y enfadada me dice, pero pastor, ¿usted no quiere que yo sea feliz? Le dije, no es mi problema. Yo no estoy aquí para que tú seas feliz, sino para que seas santa. Y ese es nuestro llamado, ser santos, no ser felices. En cambio, la psicología, su paradigma es hacer a la gente feliz, aunque vaya al infierno, pero que sean felices. Y no nos podemos conformar con otra cosa. Cuidado, no es el cambio por el cambio, no podemos caer en el pragmatismo. Somos llamados a ayudar con Cristo, a apuntar a Cristo. No somos una cruz roja espiritual para aliviar los dolores de todo el mundo. Apuntamos a Cristo. En palabras de Martin Lloyd-Jones, el Nuevo Testamento nunca se preocupa simplemente de administrar un poco de alivio. Por ello, hoy día hemos de insistir constantemente en que la psicología es a menudo un enemigo de la fe cristiana. El único alivio es el alivio teológico. No el psicológico, el teológico. Es increíble que Martin Lloyd-Jones escribiera esto tanto tiempo atrás. ¿Qué diría hoy día, verdad? Por tanto, cuarta psicomentira. Hemos hablado de la gracia común, de la revelación general. En quinto lugar, ya os dije que esto se va poniendo feo. En quinto lugar, quinta psicomentira, hay psicología cristiana. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Es psicólogo? No, pero es psicólogo cristiano. Bien. Después de todo lo que hemos dicho, ¿verdad? Aquí hay que aclarar que cualquier cristiano tiene una ética diferente. Sí, cualquier cristiano tiene una ética diferente, sea la profesión en la que esté. Dicho de otro modo, hay un techo, una línea roja que nunca vamos a atravesar. Seas abogado, médico, carpintero, fontanero, lo que seas. Todos en nuestra profesión tenemos una línea roja que no vamos a atravesar. Y todos, tarde o temprano, nos encontramos en la disyuntiva de decir, ¿qué hago ahora? Porque soy cristiano. Me gusta compararlo con Daniel en Babilonia. Fue excelente en todo. Aprendió la lengua, se dejó cambiar el nombre, aprendió la lengua caldea, conocía la filosofía de los caldeos, conocía la religión de los caldeos, él adoraba al Dios vivo. Pero hubo un momento en que lo pusieron entre la espada y la pared. Está prohibido orar. Él siguió orando. Todos, tarde o temprano, en la profesión en la que estemos, nos vamos a ver en el foso de los leones. Todos, sin excepción. Y el Señor nos ayude. También un psicólogo. Si hay un psicólogo que profesa la fe cristiana, en algún momento se verá en esa línea roja que no puede atravesar. Pero eso no hace que su psicología sea cristiana. Simplemente hay una ética cristiana. Pero eso no hace que su psicología sea cristiana. Es difícil pensar que exista tal cosa como una psicología cristiana. Aquí una cita de la Asociación Cristiana de Estudios Psicológicos. Esos son cristianos evangélicos que practican la psicología. Dicen esto. A menudo se nos pregunta si somos psicólogos cristianos y encontramos difícil dar una respuesta, puesto que no sabemos lo que la pregunta implica. Somos cristianos, que somos psicólogos,
Y es difícil suponer que trabajamos de una manera fundamentalmente distinta a nuestros colegas no cristianos. ¿Qué significa? Que si un cristiano practica la psicología, practica algunas de las corrientes que tenemos ahí fuera. La terapia familiar, o el conductismo, o el psicoanálisis, o cualquier otra. Pero lo practica exactamente igual como lo practica un incrédulo. No existe una variante o una escuela que se llame psicología cristiana. No existe tal cosa. No por el hecho de usar conductismo y espolvorear 3 o 4 versículos por encima, se ha convertido eso en psicología cristiana, ¿verdad? Tú pones un pececito en tu coche detrás y no has convertido en cristianos a todos los que hay dentro, ¿verdad? No hay una forma diferente de hacer las cosas. Si mi esposa hace un pastel, ¿es un pastel cristiano? A veces que usamos el término cristiano con mucha alegría. Es música cristiana, ¿verdad? Escuchas la canción, no dice nada del Señor, ¿vale? ¿Y por qué es cristiana? Ah, porque los que tocan son cristianos. No, o sea, la música cristiana, si Cristo es el lema, es el centro, es el mensaje y es para la gloria de Cristo. Si no, ¿por qué es música cristiana? Usamos el término cristiano con mucha alegría, con mucha facilidad. Cuidado, psicología cristiana, porque el que la practica es un psicólogo. No. Si el centro no es Cristo, la solución no es Cristo y es para la gloria de Cristo, eso no es psicología cristiana. Por eso no usamos tampoco el término psicología cristiana, usamos consejería bíblica para marcar una distinción. Una cita de Vernon McGee, conocido maestro bíblico. La llamada psicología cristiana no es otra cosa que psicología secular, vestida de tópicos píos y retórica religiosa. Ves al centro cívico de tu ciudad y escucha a un psicólogo dar una conferencia sobre la autoestima y toma notas, ¿sí? Y luego vas a una iglesia evangélica donde un psicólogo cristiano está dando una conferencia sobre la autoestima y toma notas y luego compara. Y dirás, están diciendo lo mismo, solo que el psicólogo evangélico al final ha hecho una breve oración, como si aquello ya quedara todo bautizado. De ninguna manera. No existe la psicología cristiana. Existen cristianos que practican alguna de las muchas corrientes de psicología que hay ahí fuera. Sexta psicomentira. Y con esta vamos concluyendo. Debemos integrar la psicología y la fe. ¡Ay, mi madre! Después de todo lo que hemos dicho, recuerdo mi último año de carrera, yo ya me hervía la cabeza, ¿verdad? Leyendo libros sobre consejería bíblica y viendo, yo no puedo. Mi experiencia fue, realmente la llamo una segunda conversión, cuando me di cuenta de que no quería seguir en el terreno de la psicología. De hecho, le explicaba a Pedro que el Señor usó esa batalla que tenía en mi corazón para llamarme al ministerio. Recuerdo leyendo Jay Adams, Capacitado para Orientar, que me tomó 6 meses leerlo porque me costaba digerir todo aquello. Cambié todo el paradigma secular por uno centrado en la palabra del Señor. Recuerdo ponerme el pie en el tren que iba hacia casa volviendo de la universidad y en voz alta, si alguien me escuchó debía pensar que estaba loco, en voz alta dije, yo no quiero ser psicólogo, yo quiero ser pastor. Porque descubrí todo lo que os estoy comentando en estos días. Pues cuando estaba yo en medio de toda esa lucha, ¿verdad? Salí un día de clase y me encontré con un compañero, no recuerdo su nombre, pero le había hablado del Evangelio años atrás, nos habíamos cruzado en el primer año de carrera, y ya estábamos en el 5º, se me queda mirando, David, sí, tú eras cristiano, ¿no? Me dice en el pasillo, y yo, sí, y señalando la clase me dice, ¿aún lo eres después de lo que has escuchado ahí dentro? Si me quedé como vosotros ahora, helado. Yo para mis adentros pensé, este veinteañero ateo tiene clarísimo que no se pueden sostener los dos valores y los dos principios. Y tú, tontaina, ¿todavía sigues batallando con ello? Clarísimo. No le contesté, pero dentro de mí pensé, sí, aún soy cristiano, lo que ya no soy es psicólogo.
Lo curioso es que algunos cristianos no ven este choque de trenes. Que psicología y fe no se pueden unir. La psicología es antropocéntrica, la fe cristiana es teocéntrica. La psicología busca el bienestar, la consejería bíblica busca la santidad. La psicología es subjetiva, la consejería bíblica es objetiva, centrada en la palabra de Dios. Son dos sistemas absolutamente diferentes. No cuadran, no casan, no enganchan. Y en todo caso, si se tuvieran que acercar, ¿cuál de las dos necesita la ayuda de quién? En todo caso, es la psicología la que desesperadamente necesita de la ayuda de la palabra de Dios, no al revés. Pero yo he visto más psicología en los seminarios que Biblia en las facultades de psicología. De hecho, en toda la carrera, 5 años, se citó a la Biblia 2 veces. Una, la profesora de psicología diferencial, que antes de introducir los test psicológicos que íbamos a estudiar, dijo, la primera referencia histórica que hay a selección de personal está en la Biblia, cuando Gedeón escogió a sus soldados bebiendo agua del río, y me llamó la atención, ¿verdad? La primera selección de personal, Gedeón. La segunda vez que se cita la Biblia, creo que era el 3er año, cuando el profesor nos presenta el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico, y levantándolo dijo, esto es la Biblia de los psicólogos. Y además añadió, os animo a aprender inglés, porque como los teólogos aprenden la Biblia en su lengua original, vosotros os conviene saber inglés para leer el original también. Me quedé tieso. No se volvió a citar la fe en ningún otro lugar. En cambio, no puedo citaros cuántas veces he visto en seminarios y en iglesias enseñar psicología. La misma psicología que se enseña en una universidad, dentro de los seminarios, lo cual no ayuda a los seminaristas, los desespera más aún. Por eso tenemos tantos pastores entrenados que entienden que ellos no pueden hacer nada por los problemas humanos, sino derivarlos a un psicólogo cristiano. Eso es lo único que lleva a enseñar psicología dentro de los seminarios. No, psicología y fe no se pueden unir. Uno es sabiduría humana, el otro es sabiduría divina. No casan en absoluto. Algunos dicen, pero el pueblo de Israel se llevó el oro de los egipcios. Entonces todas esas verdades de la psicología es como ese oro de los egipcios. El oro sí, los dioses no. El problema es que no se llevaron solo el oro. Si solo se hubieran llevado el oro, gracias a Dios, es el botín por tantos años de esclavitud. Entregaron el oro y se fueron. El problema es lo que hicieron con el oro. Lo fundieron e hicieron un dios y dijeron, este es Jehová, el becerro. Los dioses no, las religiones no, las filosofías no. Ambas compiten. Os voy a leer una frase que es mi preferida, porque es de un psicoanalista, Carl Jung, discípulo de Freud, que quiso darle al psicoanálisis una vertiente más espiritual y lo que hizo fue juntarlo con el ocultismo. Dice lo siguiente Carl Jung, atención, las religiones son sistemas para sanar las enfermedades psíquicas. Ya está viendo cómo confluyen. Es por ello que los pacientes fuerzan al psicoterapeuta a adoptar el papel de sacerdote y esperan y demandan de él que les libere de su angustia. Es por ello que nosotros los psicoterapeutas debemos dedicarnos a los problemas que estrictamente hablando pertenecen al teólogo. Toma, lo acaba de decir un psicoanalista de renombre, Carl Jung. Así que los que abogan por integrar la fe con la psicología, creen que ambas tienen algo que aportar, que se complementan, que se ayudan. Y de nuevo la pregunta es, ¿quién necesita a quién? La palabra de Dios no necesita sabiduría humana. En absoluto. Cuando se intentan unir, cuando se intentan acercar, que es lo que sucede en muchos contextos evangélicos, es la palabra de Dios la que es contaminada. En palabras de José Grau,
A veces uno tiene la impresión de que la psicología interpreta la Biblia, en lugar de ser la Escritura la que interprete la psicología. Y eso es lo que sucede en muchos círculos cristianos. Repito, he escuchado la psicología en muchos seminarios, en muchas iglesias, en muchos ministerios cristianos, pero no he escuchado predicar la Biblia en la facultad de psicología. De modo que los psicólogos piensan que no necesitan la Biblia y tenemos seminaristas que piensan que necesitan más psicología. Y hay un verdadero intrusismo profesional. Los pastores son los que no deberían renunciar a su llamado. Un conocido psicólogo, Carl Rogers, fue a estudiar a un seminario, teología, defraudado, en un seminario liberal, defraudado por la teología que había escuchado, se fue al otro lado de la calle donde estaba la facultad de psicología y se hizo un psicólogo preeminente. Iba para pastor, hijo de pastor, Carl Rogers. Mi viaje es al revés. Empecé por la facultad de psicología y totalmente frustrado por lo que la escuché, me fui al seminario. ¿Sí? Y aquí otra frase de Howard Morer, un psicólogo humanista. Esta es tremenda. ¿Ha vendido la fe evangélica su derecho de primogenitura por un potaje psicológico? Nosotros somos el primogénito. Nosotros tenemos la primogenitura de parte de Dios. ¿La hemos vendido por un potaje psicológico, por algo que ya está cocinado? Hermanos, es que es laborioso estudiar la palabra, ¿verdad? Es laborioso adentrarse en la palabra y escudriñarla y cómo enseñar al pueblo de Dios sobre tantos asuntos. Es más fácil ir a la biblioteca y coger 4 libros de psicología y recalentar en el microondas el potaje psicológico del mundo. Pero hemos vendido nuestro derecho de primogenitura por algo que ya está hecho, porque el mundo ya ha dicho algo con respecto a ese tema. Y el resultado de acercar la psicología a la fe es un psicoevangelio que nos aleja de Dios, porque un poco de levadura leuda toda la masa. De nuevo una cita de Martin Lloyd-Jones. Todos los libros de moda y la enseñanza psicológica aconsejan la autosuficiencia y cuanto más confiamos en nosotros mismos, menos confiamos en Dios y menos le glorificamos y menos vivimos para Él. La psicología te lleva a la autoidolatría, a confiar en ti mismo. Por tanto, te está alejando de la fe, te está alejando de la Biblia, te está alejando de la oración, te está alejando del consejo de los hermanos. Como conclusión, y con esto ya acabamos, lamentablemente la psicología se ha metido en muchas iglesias como un caballo de Troya. Se ha metido en muchos seminarios como un caballo de Troya. Se ha metido en muchos púlpitos. Pero tengo una buena noticia para ti. La psicología no se ha metido en tu Biblia. Así que léela. Empápate de ella, que corra biblina por tus venas y que realmente medites, creas y vivas lo que la palabra del Señor nos ha dicho. La palabra de Dios no tiene respuestas superficiales. Solemos escuchar este comentario. Sí, para temas superficiales la palabra de Dios, pero para los asuntos profundos de la psique hace falta la psicología. No, al revés. Para asuntos superficiales, cosméticos, si solo quieres una aspirina, anestesia para el corazón, la psicología. Pero por los asuntos realmente profundos del alma, la palabra de Dios. Va a la raíz del asunto. Sin más, cuidado. Deja atrás las mentiras de este mundo, abrázate a la cruz de Cristo. La psicología quiere hacerte feliz, la palabra de Dios quiere hacerte santo. ¿Y sabéis el secreto de la santidad? Lo hermoso, cuando buscamos la santidad y buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, que la medida en que te acercas a la cruz de Cristo, eres feliz, verdaderamente feliz. No buscando la felicidad, no la encontrarás. Buscando el bienestar, no lo vas a encontrar. Buscando a Cristo, buscando la santidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. Así que el Evangelio es la respuesta para hoy.
que la Biblia sea suficiente, no para ir al cielo nada más, para vivir en la tierra. Para vivir en la tierra. No busquemos juntar, integrar psicología y fe, en absoluto. Y en último lugar, me gustaría que recordáramos ese discurso de Pablo en Atenas. Pablo en Atenas vio los altares levantados a los dioses griegos, entre ellos vio un altar al Dios no conocido. Los atenienses eran gente espiritual, en su adoración no tenían certeza de estar acertando, no sabían si estaban adorando a todos los dioses, entonces por eso, además de Afrodita, Zeus, Poseidón, por si acaso nos dejamos alguno, adoramos al Dios no conocido. Qué audaz el apóstol, ¿verdad? No llegó a Atenas diciendo, ¡idólatras! ¿Qué hacéis? No hubiera durado mucho la conversación. Digo, veo que sois religiosos, pero que hay inseguridad en vosotros. Porque aun siendo religiosos, adoráis al Dios no conocido. A ese Dios al cual adoráis sin conocer, es al que yo vengo a predicaros. ¡Wow! Increíble. Del mismo modo, nosotros entramos en el templo de la psicología y vemos los altares levantados al conductismo, al psicoanálisis, al cognitivismo, a la gesta, a la terapia familiar, al sinfín de psicoterapias. Y vemos insatisfacción. Vemos un intento por saciar la sed del corazón. ¿Qué nos está pasando? El ser humano piensa, ¿qué le pasa al hombre? Y hasta cierto punto, sin la palabra del Señor, el hecho de que el hombre intente reparar al hombre tiene su lógica. Pero nosotros tenemos la respuesta en la palabra de Dios. Y continúa levantando filosofías y levantando altares a las psicoterapias no conocidas. Que nosotros podamos decir, aquello que buscáis es lo que nosotros venimos a enseñaros. El verdadero tratado del alma es la palabra del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Literalmente la Septuaginta griega, confortará mi psique. Él es el que de verdad habla a los corazones. Amén. Oremos. Señor, gracias porque tú confortas nuestra alma. Nuestra psique está en tus manos, Señor. Tú nos has creado del barro y tú nos has dado aliento de vida. Y ahora, Señor, es tu palabra la que necesitamos para conducir nuestros pasos. Señor, tú nos has dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Te rogamos que profundicemos en tu palabra y la apliquemos a nuestros corazones y la sintamos, la vivamos cada día. Gracias, Señor, por tu bondad infinita. Tú no nos has dejado a nuestra suerte. Hasta cierto punto podemos entender que el hombre haga desesperadamente todo lo que puede por intentar encontrar respuestas. Te pedimos, Señor, que no confiemos en las respuestas que el hombre da al hombre, sino en las que tú nos has dado a nosotros. Y que podamos anunciar y pregonar que aquello que el mundo desesperadamente ansía y busca es el Evangelio. Para entender nuestro corazón y cuál es la solución y cómo debemos descansar en ti. Te pedimos, Señor, que nos hagas voceros de la verdad, que podamos brillar con tu luz y que aquellos que realmente han de escuchar tu voz, tus ovejas, la escuchen a través de nosotros, se rindan a tus pies y encuentren el buen pastor que apacienta nuestras almas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.